Buenas noches, doctor Ugaz. Gracias por atender nuestro llamado. Muy agradecido. Muy buenas noches. Un gusto saludarlos y atento a sus preguntas. Correcto. Bien, entonces damos el pase a nuestro colega Jaime Vázquez para que inicie la ronda de preguntas. Bien, muchísimas gracias, Mabel, y muchísimas gracias al doctor Fernando Ugaz por aceptar estar aquí en el programa. Doctor Ugaz, el día de hoy, bueno, hace algunos días ya, pero el día de hoy con insistencia se ha dado a conocer que los deudos de los fallecidos en las distintas manifestaciones de protesta desde diciembre del año pasado van a recibir una especie de indemnización. Y al parecer el Poder Ejecutivo con esto quiere cerrar esa brecha que da la protesta por los fallecidos y todo ello. Esta sería una última etapa de todo este proceso que se quiere seguir para, digamos, hacer justicia con relación a los fallecidos, a sus deudos y a los culpables. No, definitivamente que no, ¿no? A ver, normalmente, comenzando por las recomendaciones de Amnistía Internacional, lo que está haciendo el Estado peruano es de alguna manera haber recibido y estar ejecutando algunas pautas que había dado en Amnistía Internacional. Dentro de una de ellas es el apoyo a la familia de los heridos y a los fallecidos. Entonces, estos apoyos que el Estado entiende que debe atender, le ha dado un valor, ¿no? 50.000 por muerto y 25.000, entiendo yo, por herido. Pero de ninguna manera eso significa, digámoslo así, ya una ejecución de alguna reparación civil, ¿correcto? Donde se puede entender la atención integral de la persona o su familia, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones mucho más complejas, ¿cierto? Mucho más complejas. Y yo creo que uno de los extremos de una reparación integral tiene que haber por parte de los que afectan un reconocimiento de los mismos. O sea, comenzamos, digamos, por un reconocimiento de haber violado algunos derechos, unos reconocimientos de haber, dentro de un contexto de violación de derechos humanos, esto es, afectaciones de derechos a la protesta, afectaciones al derecho a la vida, de la integridad física, de la seguridad, del derecho a la protesta, etcétera. Dentro de este contexto de violaciones de derechos humanos es que se han cometido estos hechos, algunos de asesinato, y se está discutiendo los temas de genocidio, etcétera, y otros temas que ya Amnistía Internacional ha descrito que ha sido el uso de una fuerza extrema y específicamente de fuerza letal que debió ser utilizada de una manera altamente excepcional y que sin embargo en muchos casos se ha identificado que no ha sido así. Es más, hasta hay órdenes de comando conjunto del uso de fuerzas letales para algunos casos de enfrentamiento de las marchas. En tal sentido que entendemos que son algunas formas de tratar de allanar y aplacar el dolor de las familias y de alguna manera tratar de apoyar a los heridos, pero de ninguna manera se debe considerar como que esto un cierre y final de la historia, porque hay denuncias ante la Corte Penal Internacional y ya existen, digamos, investigaciones penales que van a determinar la responsabilidad a todos los niveles en el Estado peruano, ¿no? Ahora, usted que indica que se va a determinar la responsabilidad a todos niveles, ¿esta responsabilidad finalmente va a caer contra Dina Boluarte y el entonces ministro de Defensa, Alberto Tarola, y hoy ministro de Premier, también de Alberto Tarola? ¿Va a caer en ellos esta responsabilidad? Porque claro, se ha dicho inclusive que las órdenes han venido del más alto nivel, desde la presidencia de la República. ¿Usted cree que va a
hallarse responsables o la investigación tiene que llegar hasta esas esferas de poder ejecutivo, doctor? Bueno, siempre cuando yo tengo un familiar muerto, cuando tengo una persona asesinada o un desaparecido, yo siempre quiero encontrar la verdad de lo sucedido y siempre cualquier ciudadano, digamos, tiene derecho a la verdad y cualquier ciudadano quiere llegar, entre comillas, hasta las últimas consecuencias para determinar la responsabilidad de los actos. En este caso, los temas de discusión son varios y quiero resaltar algunos. Uno, quiero tomar como ejemplo porque hay muchos en Apurímac, en Ayacucho, digamos, ¿no? Pero voy a coger un ejemplo muestra, partir de lo individual para llegar al extremo ya de mayor nivel, que es donde ha habido mayores muertes. Este tema que se ha tenido un poco más cercano acá en Lima, que es el tema del señor Santiesteban, Víctor Santiesteban, esta muerte, ¿no? Tiene características peculiares y tiene algunas moralejas importantes. El primero, se supone que el uso de armamento para el uso de cohetes, para el uso de explosivos, bombas lacrimógenas, por ejemplo, de acuerdo a los reglamentos, su uso tiene que tener una distancia entre quien lo ejecuta y quienes lo reciben, el gas, de aproximadamente 60 metros. Y esto, que en medio de esa distancia tiene que haber un choque en un lugar, por eso es que se exige dentro de los formularios y dentro de los reglamentos que tiene que ser disparado de manera oblicua o curva para que no llegue al cuerpo, sino llegue a una parte sólida y se expande el gas. Muy bien, 60 metros cuadrados. ¿Cuánto de distancia ha tenido el disparo del cohete del arma de explosivo para el tema de gas lacrimógeno? Ha tenido entre 3 y 6 metros cuadrados. 3 y 6 metros cuadrados. Ha sido tirado en la parte trasera, en la oreja, en la parte del cerebro, detrás de la oreja. O sea, cuando la persona estaba de espalda. No con una piedra, no queriendo atacar de frente, sino aparentemente cubriéndose y estando de espalda a la persona que estaba disparando, tratando de guarecer, de proteger. Tercero, ha sido disparado al cuerpo de manera recta. Ese tipo de actos, para coger una muestra, evidencia, uno, la mala preparación o la cero preparación de los funcionarios o de los oficiales que han usado dichas armas. Dos, alguien es responsable de haber entregado armas a personas que no tienen capacitación o alguien tiene que ser responsable del adecuado uso de estas cosas para que no sean armas letales, sino armas de persuasión, de difusión, para que se difumine la masa, pero no para que mueran. ¿Quién entregó esas armas a jóvenes y a personas que no tenían la capacidad? ¿Quiénes dieron la orden, si existe, de disparar al cuerpo? ¿Esto solamente se ha visto en Lima o tenemos muchísimos casos al interior del país, Ayacucho y Apurímac? ¿Quiénes son los jefes de comando? ¿Quiénes son los que debieron estar obligados porque se respeten los reglamentos? ¿Existía alguna política, algún programa, algún plan de disuasión en el cual no incluya o en el cual se prohíba la muerte? Si no ha existido nada de ello y solamente se le entregó armas a las personas para que ejecuten y enfrenten las marchas, entonces digamos que existen responsabilidades en altas esferas porque obviamente todo esto es planificado, organizado, y si existe planificación y existe una organización para la ejecución de esa manera, de esa forma de hacer las cosas, donde en el interior del país hay lugares donde ha habido 20 muertos, otros
6 muertos, otros, y en total 60 muertos, y si ha habido una coordinación a ese nivel de utilizaciones de armas y no ha habido ninguna política, correcto, ningún nivel de prevención para que esto cese, entonces estamos hablando de responsabilidades a otros niveles. Y creo yo que no haberse dado las directrices respectivas, las órdenes respectivas, las instrucciones respectivas para que esta situación cese, se prolongue, continúe, definitivamente que va a generar responsabilidades a los más altos niveles y existe la altísima probabilidad de que llegue hasta la presidenta de la República, ¿no? Más Sí, aún, sí, por favor. doctor, yo le quería preguntar también para terminar esta intervención primera que tenemos desde acá, desde Iquitos, de la región Loreto. También se dice que, por un lado, el derecho a la protesta y por el otro lado del gobierno se dice que se puede protestar pero sin hechos vandálicos y se ha dicho inclusive que esta protesta ha estado mezclada con acciones terroristas. ¿Cómo desde el punto de vista del derecho nos ponemos en el centro? Por lo menos esto es lo que concierne a los medios de comunicación, nos ponemos en el centro para informar en esa línea divisoria, en ese territorio comanche que siempre existe, para no irnos ni a uno ni a otro extremo. ¿Cómo desde el punto de vista del derecho usted sugeriría o aconsejaría para que estos temas sean tratados en los medios de comunicación, doctor? Yo creo que más allá de no ir al derecho o al izquierdo, hay que ir rumbo a la verdad. Yo creo que hacer lo correcto y tratar de perseguir la verdad, yo creo que es un horizonte, digamos, básico que nos debe acompañar más aún al trabajo también periodístico. ¿Y esto qué implica? Si yo soy, por ejemplo, parto de algunos funcionarios, si yo soy un alto funcionario, un comando o un jefe de unidad, y vienen y en el día dicen, bueno, hemos neutralizado la marcha. Señor jefe de comando o quien sea quien yo tengo que darle informe, ¿correcto? Y lo hemos neutralizado de tal manera que hay 20 muertos. ¿Qué tendría que decir el jefe de comando o un ministro o alguien que dirige en macro esta situación? No es lo mínimo que le diría, necesito una investigación exhaustiva sobre lo sucedido. Y rápida. ¿Quiénes son? Y rápida. Necesito además, le diríamos, necesito además que me determines quiénes son los autores, los responsables, ¿correcto? Necesito además saber quiénes son, identificar, coadyuvar, esclarecer, apoyar a la justicia, a la Porque como te dice fiscalía. que el comando nunca muere, el comando nunca desaparece, ¿no? Correcto. Y entonces yo creo que lo mínimo que debe existir por los funcionarios públicos es esclarecer la verdad de los hechos, verificar estas situaciones, si ha habido dolo, negligencia o si es un tema de otro nivel. ¿Y cuál es el papel que pienso yo que se necesita el apoyo desde la sociedad civil? Investigar, esclarecer, coadyuvar, para que en efecto esa situación se logre. Ahora, es posible que existan muchas marchas, se dicen, financiadas con otros intereses. O sea, se afirma, ¿por qué queman la Corte de Justicia? ¿Por qué queman la Fiscalía en regiones donde hay investigaciones por casos de drogas, hay investigaciones por casos de minería ilegal, etcétera? ¿No? Bueno, también la Fiscalía debe investigar y también la prensa objetiva, correcto, la sociedad civil debe estar detrás para verificar en efecto si hay intereses subalternos, si hay intereses ilegales, ilícitos, que están aprovechando el tema de las marchas para cumplir fines de una criminalidad organizada o quien sea. Pero no existe ningún plan que resista que para enfrentar una marcha que sea financiada de ABC cuenta
o que se está desbandando, no hay ningún método, el del aniquilamiento o el del asesinato. O sea, no puede estar dentro de ningún plan. ¿Por qué? Porque el Estado y sus funcionarios de represión necesitan ya a esta altura haber diseñado estrategias de disuasión, mecanismos de disuasión, tiene armamentos de disuasión, ¿correcto? Que le permite, dado su capacitación, su expertise y especialidad, que se utilice verdaderamente en niveles extremos esa fuerza letal. De tal manera que se exige que se determine la responsabilidad penal tanto de los oficiales quienes hayan ejecutado medidas contra la ley de manera desproporcionada, excesiva y con estos delitos, pero también de los marchantes que hayan cometido, correcto, delitos en contra de la oficialidad, correcto, linchamientos, hemos visto linchamientos, hemos visto quemas de comisarías, etcétera. Entonces, perfecto. Doctor, este es un poquito el ámbito de aproximación con respecto al tema. perfecto, doctor. Como somos una red nacional, tengo que darle el pase a mi colega Juan Camborda, que está desde la ciudad de Ayacucho. Adelante, Juan. Gracias, querido amigo de Iquitos. Doctor, la preocupación que teníamos en Ayacucho, donde hubieron 10 muertos, ¿no?, es que no fue la policía, fue el ejército. El ejército salió a reprimir la marcha, pero incluso esto se extendió hasta las 7 de la noche y se disparó al cuerpo. Se apuntó a la persona y se disparó al cuerpo. Es decir, no hubieron disparos al aire, no hubieron balas perdidas. Y eso genera una preocupación mayor. Y además se ha sacado una nueva ley en la que incrementan los delitos que pueden ser considerados como terrorismo y aumentan las penas de las personas que participan en estos actos que supuestamente pueden ser terrorismo, como las marchas, ¿no?, o como incentivar, ¿no?, que la gente salga a protestar. Estos dos temas quisiera usted me los aborde. Muy agradecido. Miren, qué interesante estas recomendaciones de Amnistía Internacional. Una de sus recomendaciones fue que las autoridades pongan fin y ejecuten el cese de la estigmatización. Esto es, marchantes igual a terroristas. Marchantes igual a terroristas. Punto 1. ¿Qué significa que en este contexto, correcto, se afirme o en este contexto se eleve las penas de terrorismo? Significa que está manifestándose un prejuicio tremendo, ¿no?, con respecto a este contexto. O sea, es una respuesta, correcto, me hace recordar de las detenciones que se han dado en San Marcos, y muchas detenciones se decían que iban a encontrar un montón de terroristas y al día siguiente liberaron a todos, ¿no? Entonces, son parte de las situaciones que debe cesar. Pero además, correcto, en Ayacucho se ha tomado conocimiento de algo peculiar, que existe un comunicado de un comandante, correcto, que ordena el uso de la fuerza letal. O sea, en pocas ciudades se tiene algo tan claro como en Ayacucho. Y es una prueba de línea de mando. Por esa razón, yo creo, correcto, que actualmente, por ejemplo, el congresista Montoya, me parece, que ha presentado un proyecto para que Dina Boluarte, la presidenta, se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y estas cuestiones no sean vistas a través de la Comisión Interamericana y la Corte de Derechos Humanos. Pero lastimosamente, lo que me parece a mí que no se ha revisado a detenimiento es que justo, correcto, el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos describe que en efecto el Estado puede denunciar
¿correcto? La Convención Americana, denunciar es pedir su retiro, denunciarla, pero que esta se va a hacer efectiva luego de haber dado un preaviso de 1 año. Y su ejecución va a continuar, o sea, si hay violaciones, imaginemos que mañana se da la denuncia. Bueno, si durante todo el año siguen existiendo este tipo de acciones y podrían ser catalogadas de violaciones de derechos humanos, de acá a 1 año seguiría viendo y seguiría siendo competente, ¿correcto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque seguiría estando vigente. ¿Por qué? Porque su efectividad se va a manifestar hasta de acá a 1 año del mismo. De tal manera que todos estos actos son actos, me parece, un poco desesperados, ¿no? Elevar el tema de las penalidades por temas de terrorismo, tratar de pedir el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son actos que me parece que además no, y además estos pedidos dicen que lo que se está solicitando es el retiro de la competencia de la jurisdicción, ¿correcto? Pero o uno se retira completamente o no se retira, pero no existe un retiro solo de la competencia. Eso no existe. Entonces, yo creo que al igual como sucedió en el gobierno de Fujimori, que el congresista Medelius, ¿correcto?, con otra serie de funcionarios de la época solicitaron el retiro, ¿correcto?, del Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se cumple lo que exige la misma Convención Americana en sus precisiones, donde no se puede hacer un retiro parcial del mismo. De tal manera que yo pienso que el disparo directo al cuerpo de personas que no están en capacidad de resistir, o sea, no es que haya sido una actuación legítima, no es que a las personas que han muerto se les ha encontrado con armas o enfrentando. Hay muchos casos que incluso han sido de espaldas y existen pruebas de ello, ¿no? Yo creo que son casos claros que ojalá que sigan investigándolo, ¿no?, las fiscalías especializadas en derechos humanos, porque también he conocido que hay en muchos casos donde las fiscalías se están reduciendo, ¿no? Están eliminando fiscalías de derechos humanos y están incrementando fiscalías contra el terrorismo, ¿no? Entonces, eso definitivamente es parte de esta discriminación y es parte de este prejuicio de seguir entendiendo, correcto, que hay que criminalizar el tema de las marchas y no entenderlo como un derecho humano ya descrito en la Constitución, ¿no? Como usted dice, se están disminuyendo las fiscalías de derechos humanos, se han separado a muchos fiscales y ya hay una sobrecarga para los fiscales que están en ejercicio. Y eso es preocupante, porque además la población sigue en marcha. La gente de Puno ha hecho una marcha, han llegado los aymaras a Puno. Nuestra colega de Puno quizás nos pueda dar en algún momento mayor información, y han hablado de que ellos están en condiciones incluso de que si el gobierno sigue actuando así, irían a una guerra civil. Yo quisiera hacer una reflexión con usted sobre las implicancias que tendría en este momento de conflicto mundial las declaraciones de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El Comando Sur abarca América del Sur, desde México hasta Tierra de Fuego. Y la señora ha dicho que que en la zona sur, América del Sur, forma parte de la seguridad de Estados Unidos. Y si nosotros vamos a estar con China o vamos a estar con Rusia, ponemos en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y que además ha señalado que el litio, pero no ha dicho el litio de Bolivia, sino ha dicho nuestro litio está en Bolivia,
Nuestro litio está en Argentina, nuestro litio está en Chile, nuestro petróleo está en Venezuela, nuestro gas está en Venezuela, y eso lo necesitamos nosotros. ¿No le parece que esas declaraciones, en una situación de crisis en la que está el Perú viviendo, especialmente en la zona sur, en la frontera con Bolivia, y hay ya un congresista que ha señalado que el Perú debería invadir a Bolivia, porque la señora presidenta Boluarte ha dicho que los ponchos rojos de Evo Morales son los que están incentivando este problema? ¿Cree usted que se está actuando para provocar un conflicto militar? A mí me preocupa sinceramente eso. Ok, a ver, en principio, don Juan Camborda, le agradezco muchísimo esta pregunta, porque si bien es cierto, soy penalista, ¿no? Mi ejercicio y mi técnica y mi experticia es el derecho penal, pero qué duda cabe que como ciudadano, digamos, y como parte de la sociedad, debe haber un mínimo cultural para tratar de atender este tipo de consultas, ¿no? Entonces, en principio, quiero partir por el comienzo, digamos, cuando usted dice que se están reduciendo y hay sobrecarga de las fiscalías de lesa humanidad, ¿cierto? Y que aparentemente con ese fin es que han reducido las fiscalías, ¿no? Justo para que estén abarrotadas y también las investigaciones quizás, bueno, no se den. Entonces, yo la verdad que no creo, dudo y prefiero afirmarlo de esta manera, dudo de que haya una cuestión concertada a nivel de la fiscalía para que no se investiguen este tipo de hechos, ¿no? De las muertes en las marchas en diferentes lugares del país. Porque yo creo que hay que tener fe en el derecho. Pues digamos que es un dogma de afirmación que trato de decir. Pero sin embargo, el sistema interamericano de derechos humanos es tan sabio y el Estatuto de Roma, que enfrenta delitos de lesa humanidad, son tan sabios que ha descrito que se puede generar la competencia de estos sistemas internacionales cuando en el país de origen no se investiga. Entonces, más allá de que mi fiscal de la nación o algún fiscal tenga algún interés en concreto, lo concreto es que si hay sobrecarga y nunca va a avanzar la investigación, no hay interés, ¿correcto? Y si objetivamente no hay interés porque reducen las fiscalías, porque hay sobrecarga, hay datos objetivos de que no se está investigando o se está investigando muy poco. Segundo, cuando existe alguna situación de interés de impunidad. Tercero, cuando no hay posibilidad de encontrar justicia, ¿correcto? Y, por ejemplo, ejemplos claros como la no acusación en el caso de Inti Raymi de las personas que se les quería que se les investigue, en este caso Merino, más política menos, la verdad es que fue archivado y hace 2 días también se ha archivado el tema de los 11 oficiales por el tema de Inti Bryan, perdón. De tal manera que aparentemente existe un contexto de sistema judicial que no parece ser que sea uno que en verdad exista algún interés especial por investigar la muerte o por requerir, ¿no? Ya en muchos otros casos hemos visto fiscales que por temas menores de corrupción, etcétera, han allanado, han ido a instituciones públicas, han interceptado teléfonos, han incautado, etcétera. Pero parece ser que ese nivel de ejercicio no se ha visto en este momento. En segundo lugar, con respecto al tema político internacional que me precisa. Bueno, en realidad las opiniones que tenga alguna funcionaria de Estado, digamos, norteamericano, en realidad es un tema histórico el tema de Norteamérica, ¿no? La verdad que a veces no se sabe si Norteamérica apoya algunas dictaduras y alguna vez se estableció alguna diferencia entre lo que era una dictadura y una autoritaria, digamos, ¿no? Entonces se decía que el tema de Pinochet y el tema de otros gobiernos era y recibieron apoyo norteamericano, incluso apoyo inglés.
y en otros casos sí era una cuestión que habría que luchar contra una serie de violaciones de derechos humanos. En realidad creo que al gobierno norteamericano lo que le importa es qué es lo que está pasando con sus intereses comerciales o sus intereses estratégicos, y en este caso entre el tema del litio. Eso es principalmente, ¿no? Porque el tema China, el principal acreedor de Estados Unidos es China. China le brinda grandes préstamos a Norteamérica, digamos, y hubo toda una época donde las grandes empresas norteamericanas producían en China. Entonces, la verdad que esa dicotomía y esa guerra entre supuestamente los poderes chinos y los poderes norteamericanos es un tema que se está dando, sí, pero la verdad hay que verlo con un poco más de detalle. No trataría de hacer un tema de generalización, ¿ya? Muy bien. Pero en concreto, digamos, porque sí, porque es natural de nosotros siempre echarle la culpa a Estados Unidos, a China, a Rusia, no sé qué, y un poco eso también le hacemos el juego de no encontrar responsables acá en el país, porque tienen rostro, tienen cara y tienen nombre. Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado de las generalizaciones, simplemente aconsejaría eso. Pero qué duda cabe que hay muchos intereses, Doctor Ugaz, por todos lados, ¿no? Disculpe, doctor señor Ugaz, disculpe que lo interrumpa. Muchas gracias, Juan. Lo que pasa es que tenemos otro invitado también que ya está en la sala. Yo quisiera, para finalizar su participación, doctor, muy rápidamente, hacerle una pregunta muy concreta. Este proyecto que ha enviado la señora Boluarte con la firma del señor Otárola al Congreso para endurecer penas a 18 años, 20 años y efectivamente comprender más acciones como terrorismo, en fin. A mí me da la impresión que vamos directo a una dictadura. Mi pregunta es, ¿ve proporcional esto? ¿Se parece a alguna legislación en algún otro país de la región o del mundo? No sé si hay algún antecedente, o es claramente un exceso y un instrumento para reprimir a toda costa y mantenerse en el gobierno de esa manera, ¿no? Que ya es el derecho a la protesta y a la manifestación prácticamente queda totalmente criminalizado, al menos ese parece ser de lo que hemos visto. Sí, muy bien. Yo creo que no existe ninguna ciencia político-criminal detrás de esto. Yo creo que dentro de la ciencia política criminal uno trata de investigar en efecto si esto va a cumplir algún fin disuasorio frente a determinados sujetos enemigos del Estado, terroristas, ¿no? Terroristas, para que no actúen de esa manera, etcétera. Pero el grave problema es que aparentemente, y todo dice, de que en verdad no es un problema de terroristas, es un problema de la sociedad civil que se está manifestando a todo nivel en el país, donde este tipo de normas lo que hace más bien es exacerbar la lógica básica de los ciudadanos, y se entiende claramente que es un fin preventivo general simbólico para tratar de disuadir el tema de las marchas, ¿no? Pero qué duda cabe que este tipo de normas en la historia del Perú, por lo menos ya con el tema del antecedente de la Comisión de la Verdad y los efectos y los excesos que ha habido en el sistema, correcto, por parte del gobierno Fujimori, yo creo que ya nos ha dado algo de experiencia para que este tipo de situaciones, el sistema judicial y el sistema fiscal no se vea, digamos, impulsado, motivado para tratar de aplicar este tipo de normas. Yo creo que a esta altura nuestro sistema judicial, correcto, y nuestro sistema fiscal, yo espero que no entre en ese juego de tratar de implementar y de ejecutar normas que son absolutamente desproporcionales, absolutamente descontextualizadas y con ningún fin político criminal, y solo derechamente está siendo utilizado con un fin subalterno político, que me parece que no es la forma. El derecho penal es la última ratio, la última herramienta, y lo único que está mostrando es mucho miedo, mucho temor, y es por eso que se ve muchos militares, policías en las calles, etcétera, y se incrementan este tipo de normas. Yo creo que hay alguien que no está asesorando de manera adecuada al gobierno, ¿no? De acuerdo.
Muchísimas gracias, doctor Ugaz, por esta ilustrativa conversación. Esperamos tenerlo más adelante nuevamente en este foro. Le agradezco. Muchas gracias. Muy buenas noches.